Muy buenos días a todos nuevamente y por supuesto no este pase tan largo que hicimos, que hablamos de fútbol con nuestro compañero, nos llevó un poquito más de minutos de lo previsto. Pero bueno, empezamos con las informaciones porque ya lo tenemos en línea, nada más ni nada menos que al doctor Marcelo Arancibia por un problema grave que se ha suscitado nada más ni nada menos que en el PAMI de la provincia de San Juan. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, atraviesa un escollo por la falta de un abogado para la asistencia justamente en la provincia. El anterior representante se jubiló a fines del año pasado, pero la obra social de los jubilados todavía no ha designado un reemplazante para la provincia de San Juan. El doctor Marcelo Arancibia, abogado que, entre otros temas, trabaja y trata los temas de salud, dijo que la ausencia de un profesional derivó lamentablemente en una serie de inconvenientes, pero sobre todo por la muerte de una afiliada, porque la entidad sanitaria no respondió el planteo legal que se hizo para tratar a una paciente. Si bien el director ejecutivo de PAMI en la provincia de San Juan, Marcio Megloli, reconoció que existen problemas por la falta de un letrado, negó que este escenario se diera como resultado del fallecimiento de una persona. Lo hizo y lo expresó negando justamente, diciendo que no dejamos que se muera la gente en la provincia de San Juan. En San Juan, PAMI atiende a 75.000 afiliados. Es la segunda prestadora más importante de la provincia, detrás de la Obra Social Provincia, que tiene más del doble justamente que el PAMI. La falta justamente de un profesional en el derecho, en el PAMI, y ante tanta cantidad de afiliados, bueno, plantea estos inconvenientes cuando hay algunas peticiones legales y lamentablemente no hay quien responda. El doctor Arancibia, que asesora justamente a muchos afiliados del PAMI, entre otras obras sociales, también explicó que a fin del año pasado, cuando se jubiló el doctor Carlos Zafre, quien era el que estaba a cargo de la parte legal del PAMI, no se nombró a otro representante para que atienda las causas legales en la provincia. Resulta que una afiliada que tenían que responderle judicialmente una presentación y por un traslado, y lamentablemente, por ser una obra social nacional, las presentaciones se hacen, los juicios se hacen en la justicia federal. Como no respondió PAMI por no tener abogado, la justicia hasta le puso una multa, sancionó al PAMI por esta no respuesta dada, que no tienen justamente abogado. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, como no tiene abogado, no nombran un abogado desde el año pasado en el PAMI, en la provincia de San Juan. El PAMI sanjuanino le tiene que pedir prestado al abogado que tiene el PAMI en Mendoza para que de alguna forma se haga cargo de las causas que tiene la provincia de San Juan, y seguramente no lo está haciendo como corresponde. Si han nombrado tantas personas parece en los mentira, próximos meses. Sergio Massa va a meter 800 personas. 800 personas va a meter en el Ministerio de Economía. Pero parece que no le han abierto el cupo a Luana, a la todavía no le abren al PAN. A la señora Burnovich. Bien, no le han abierto el cupo, aparentemente. Pero para referirse a esto, no lo tenemos justamente a quien ha denunciado esta circunstancia que está sucediendo lamentablemente en el PAMI. Nos referimos al doctor Marcelo Arancibia, a quien ya le damos la bienvenida y lo saludamos. Doctor Arancibia, muy buenos días. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde Los Cronistas en la mañana, desde la 101.7 Radio Ala. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer salir al aire con ustedes en esta radio. Bueno, Marcelo, lo que acabamos de mencionar, que tiene que ver con lamentablemente la falta de un profesional en el derecho, en el PAMI, está haciendo de que lamentablemente las causas por estas presentaciones que pueden hacer los 75.000 afiliados que tiene el PAMI no se puedan realizar, o se realizan y caen en sacos rotos, ¿no? Bueno, pongamos las cosas en su contexto. La obra social más grande de la provincia de San Juan es la obra social provincia, sí, que debe tal vez duplicar la cantidad de afiliados del PAMI, y tiene no solamente un cuerpo interno de abogados, sino que los defiende cuando son llevados a juicio por alguna práctica o un medicamento que ilegal o irracionalmente
no quiere cubrir la obra social, claro, a la Fiscalía de Estado, que tiene todo un cuerpo jurídico para su defensa. Desconozco los motivos, pero el PAMI contaba con un solo abogado que a fines del año pasado se retiró por jubilación. Y este colega, que defendía con uñas y dientes a su representado, al PAMI, siempre, una vez que había una sentencia definitiva, una sentencia cautelar, arbitraba en los medios internos para que se cumpliera. Entonces las personas, el jubilado pensionado que tenía que ir a la justicia para que se les reconociera el derecho a acceso a la salud, tenía una respuesta. A partir de esta jubilación y ante la falta de designación de un abogado que lo supla, bueno, lo que se está viendo es que los juicios de amparos médicos contra el PAMI se está haciendo parte un colega de Mendoza que supongo que debe estar desbordado de trabajo allá, porque, bueno, es muy raro que se presente contestando la demanda o dando cumplimiento a las medidas cautelares. Y esto es grave porque en los juicios de amparos médicos es muy importante tener a la contraparte, más allá de que la demandada no acepte la pretensión del que pide justicia. ¿Por qué? Porque una vez que el juez se expide, bueno, hay que arbitrar los medios para que se cumplan con el contenido de la sentencia. Como no ocurre esto en el PAMI, bueno, se vienen los problemas. La gente va a la justicia da la respuesta, pero el PAMI o se demora o no cumple con las medidas cautelares. En el diario de hoy se menciona una causa que yo llevé en enero-febrero, donde el PAMI, bueno, no contestó la demanda, no cumplió con la medida cautelar, y en un plazo que fueron 3 semanas, a pesar de las multas procesales, de la intimación de pasar las actuaciones a la justicia penal en caso de continuar la desobediencia a la orden judicial, bueno, mi clienta falleció, porque ella necesitaba ser trasladada del Santa Clara a un nosocomio especializado de neurología. Y bueno, yo he expresado esto y la preocupación de que, bueno, que siga, ha pasado ya 10 meses y no se haya cubierto ese cargo, que es muy importante para el propio PAMI, para poder defenderse en juicio, pero también para el justiciable de tener del otro lado alguien que responda a las decisiones de la justicia. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida humana, estamos hablando de una institución que es el PAMI, la obra social más grande que hay en Sudamérica, millones de afiliados, en la provincia de San Juan son 75.000 aproximadamente, lo cual implica de que evidentemente estas falencias que existen pueden llevar a otro tipo de juicio. Marcelo, la persona falleció, nunca le contestaron, nunca la trasladaron, puede haber mala praxis en estos aspectos por parte de las autoridades del PAMI en San Juan. O abandono de personas, sobre todo. A ver, lo que hay para mí, un incumplimiento de una sentencia judicial y, bueno, las derivaciones jurídicas del mismo dependen de la decisión de mis clientes. Pero bueno, este es un caso y por lo que converso con colegas que también hacen derecho a la salud, se encuentran con el mismo marco. Entonces, me parece que en un festival de designaciones que se está haciendo todos los días en la República Argentina, en el Estado Nacional, se está hablando que, por ejemplo, en el ministerio o los ministerios que dependen de Massa se están designando 800 personas por día en planta permanente. Bueno, acá sí realmente se justifica la designación de un abogado para que se haga cargo de la defensa judicial del PAMI y para que medie y facilite el cumplimiento de la sentencia. En este caso que yo menciono, bueno, nadie cumplió. O sea, estaba una orden judicial y no contestaron, no cumplieron la cautelar y sobrevino un hecho lamentable, trágico, que bueno, en otras causas, cuando PAMI se defendía jurídicamente con un colega, bueno, esto se resolvía a tiempo. Claro. Entonces, no estoy diciendo que hay un nexo causal entre la falta de asistencia jurídica y lo que sucedió, porque en definitiva el PAMI sin abogado era intimado a cumplir con la cautelar y no lo hizo. Entonces, acá hay una situación que afecta aún más la realidad de los jubilados y los pensionados que tienen que recurrir a la justicia para poder lograr que se cumpla con su derecho constitucional al acceso a la salud. Marcelo,
debido a esta situación, ¿tenés conocimiento de que hayan otros casos en donde peligre la vida, la salud de los jubilados, de los afiliados, de nuestros abuelos? No, en caso concreto así como este que pasó en enero-febrero, no conozco, pero sí conozco de casos donde no se dan respuestas a cuestiones urgentes, que pueden no ser de vida, pero sí que hacia la calidad de vida de las personas. Estas cuestiones urgentes, ¿qué es lo que son? ¿Cobertura de medicación muy específicas, por ejemplo, muy, digamos, compleja? ¿O de tratamientos? Sí, estamos hablando de un sector de la sociedad que el acceso a la salud es fundamental, tanto en prácticas médicas, farmacológicas, traslados a otros centros médicos que brindan prestaciones que en San Juan no se dan, hay enfermedades exóticas, raras, hay otras que no tanto, como las oncológicas o las prótesis, que hay una gran discusión y que esto afecta, por ejemplo, dos cuestiones: el hackeo del sistema electrónico del PAMI, que ha demorado muchísimo el cumplimiento de algunas cosas, otras no, o por ejemplo el problema que hay de importación. Claro. Por ejemplo, en Argentina se comercializan dos tipos de prótesis, las nacionales y las importadas. Las nacionales tienen una durabilidad que no es conveniente recurrir a ellas si sos una persona joven. Si tenés, no sé, 60 años y por X motivo estás jubilado, bueno, te conviene ponerte una prótesis en la rodilla que te dure 30 años y no una que te dure 10, porque si no, a los 70 tenés que volver a pasar por el bisturí. Claro. Y bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, del público conocimiento, las importaciones están frenadas. Marcelo, más allá de esta situación muy específica que tiene que ver con la situación económica, con lo que está sucediendo con las importaciones y las exportaciones, lamentablemente, en la República Argentina, estuvimos hablando con el doctor Marconi en el transcurso del día lunes, si mal no recuerdo, sobre esto y que tiene que ver con la salud en toda la República Argentina. Pero sabemos, ¿no?, que el PAMI, más allá de este inconveniente, ya con antigüedad, un abuelo tenía o necesitaba un tratamiento específico y lo mandaban a un especialista y le daban turno para 3, 4, 5, 6 meses en algún caso, y eso, si eran problemas de salud graves o que con el tiempo se pueden deteriorar, el sistema de salud del PAMI realmente es bastante engorroso, bastante delicado para la salud de los abuelos. Fíjate vos que hoy justamente también sale en el medio de comunicación un problema que hay con los traumatólogos y que tiene que ver con el sanatorio, el único sanatorio en la provincia de San Juan que atiende a los afiliados del PAMI. Estamos hablando del Santa Clara, que no está teniendo traumatólogo porque se cayó el convenio que tenía este sanatorio justamente con el Colegio de Traumatólogos de la provincia de San Juan. La salud con los abuelos cada día está peor, ¿no? No solamente con los abuelos, lo cual es gravísimo porque es un sector que hay que proteger mucho, porque es más demandante del acceso a ese derecho de la salud. En Argentina el sistema sanitario está colapsado, casi quebrado. Tanto el público como el que brinda, por ejemplo, la provincia de San Juan, como el solidario, el del PAMI, de jubilado y pensionado, el de las obras sociales sindicales, y el privado, que son las prepagas. Sí, totalmente roto todo. Está todo roto, y esto es producto del desmadre económico que sufre la Argentina hace mucho tiempo. Las cápitas son muy bajas, le decía, lo que los médicos y el equipo de salud cobra es muy bajo, lo cobran tarde, totalmente desvalorizado. Hay un problema con el tema de las importaciones, es decir, hay una crisis generalizada producto de la situación económica. Para resolverlo hay que resolver la cuestión económica, y esto es lo que está debatiendo los argentinos hoy por hoy en estas próximas elecciones del 22 de octubre. Está claro que así como está el tema, no se puede seguir, y se corre el riesgo no solamente de un quebranto generalizado, sino tomar decisiones que van a ser contraproducentes, como considerar que el derecho a la salud no es un derecho, sino que es un negocio, de modo tal que solamente se lo va a poder cubrir el que cuente con recursos económicos. Se dirá, bueno, esto es así. A ver,
si usted tiene una prepaga es porque tiene un recurso económico para darse ese servicio y porque no confía en el sistema público de salud. Ahora, si este esquema desaparece, bueno, el acceso a la salud deja de ser un derecho y vamos a ver lo que pasa en otras latitudes donde las personas tienen salud si tienen la capacidad económica de pagar un seguro. Y esto va a restringir enormemente la salud de los argentinos y de los sanjuaninos en particular. ¿Qué es lo que hay que hacer para que este problema de la salud se solucione? Porque hay un candidato a presidente que, de alguna forma, está planteando el sistema de los famosos vouchers para que la salud tenga y que el paciente pueda elegir. Pero claro, eso hay que pagarlo, ¿no? Bueno, hay un informe actuarial de una institución muy prestigiosa sobre el tema de la salud. En materia de PAMI, si se aplican los vouchers, a cada jubilado le correspondería por mes un cupo de 20.000 pesos al mes. Imagínate que con eso los jubilados, claro. Los jubilados están fritos, claro, están al horno. Claro, sí, claro. Con eso irían 2 veces al mes, no podrían comprar remedio, no podrían llevar adelante ningún tipo de tratamiento. La verdad que es una locura eso, ¿eh? Sí, hay gente que no le importa y bueno, lo que pasa es que la situación económica ha reventado el sistema actual. El problema entonces está en terminar con las políticas populistas que han imperado en este país en los 16 años del gobierno kirchnerista y bueno, ir hacia un sistema de salud público-privado que sea eficiente, que tenga la mayor cobertura a todos los argentinos, pero para lo cual tenemos que primero resolver la cuestión económica. Claro. Marcelo, te sigo del ámbito sanitario, obviamente estamos hablando de esta crisis por la cual está atravesando el país, o el sistema sanitario en la República Argentina. Pero a ver, hay algunos que dicen de que la salud es un negocio. Hoy por hoy ni siquiera es un negocio. Al sistema privado, es decir, a las prepagas, les han congelado los aumentos y, bueno, han obligado un poco más a las empresas prestadoras a sentarse a negociar a cambio de beneficios impositivos, pero lo cierto es que los médicos que recibían muchas prepagas se están yendo de las cartillas. A esto lo conocés, ¿no, Marcelo? Porque pagan a 30, 60, 90 días y encima pagan muy poco. Bueno, hay una gran cantidad de personas que dejan sus obras sociales prepaga y van al sistema público porque ya no lo pueden pagar. Y empieza el problema de financiamiento. Tampoco las prepagas pueden continuar aceptando estas políticas de congelamiento de las tarifas porque la inflación destruye el negocio y es un sistema privado eso. Las obras sociales sindicales tienen el problema que ellos padecen la demora en los reiteros de la Nación, de la Superintendencia de Seguro de Salud de la Nación, a las prácticas que por ley tienen que cubrir, pero que en definitiva son financiadas por el Estado Nacional. Y a su vez, bueno, el sistema público, que uno puede identificar con el Rawson, el Maciel Quiroga y el centro periférico, bueno, tiene un problema enorme de recursos humanos porque los salarios son muy bajos. Y también ven el impacto del incremento de los costos que en medicina son muy altos. Entonces, bueno, acá el problema está en la causa. La causa es un desmadre, un desorden económico que está, bueno, generando estrago en el sistema de salud, como ocurre en otros sectores de la economía y de los servicios públicos de la República Argentina y de San Juan. Claro. Esta causa que mencionan y que tiene que ver, ¿no?, con esta señora que falleció y que, bueno, lamentablemente nunca contestó el PAMI a este traslado, ¿la familia está dispuesta a llevar adelante otro tipo de acciones contra esta institución, contra la gente del PAMI? Bueno, estas cosas generan un impacto muy grande en la familia. Yo soy muy respetuoso de las decisiones que ellos van a tomar. Ha pasado ya varios meses de este hecho y bueno, ellos los que tienen que tomar esta decisión. Claro, bien.
estuvimos hablando, ¿no?, con el doctor Marconi el lunes pasado, entre esto que estamos diciendo nosotros, no solamente las cuestiones de las prestaciones, los médicos están renunciando y yéndose de la República Argentina. Los que viven en Buenos Aires, cerca de Uruguay, se van a Uruguay, los que viven por el lado del norte se van a Paraguay, se van a Bolivia, los que viven por el lado del oeste se van a Chile. Muchos médicos sanjuaninos, muchos médicos mendocinos están emigrando lamentablemente del país, porque claro, allá cobran en dólares, y los turnos, la guardia, mensualmente cobran entre $1.500 a $2.000 mensuales. Muy lejos está la diferencia en dinero con lo que cobran en la provincia de San Juan o en toda la República Argentina. La verdad que este sistema tan quebrado que nos van a dejar en el sistema de salud es uno de los tantos sistemas quebrados que este gobierno va a dejar en el país. Salud, educación, justicia, seguridad, entre otros, ¿no? Bueno, sí, esto de que la gente se vaya del país por razones laborales, fundamentalmente estos recursos humanos que tanto les cuesta a la Argentina formar, da mucha tristeza, porque acá no hay oportunidades. Y no se valoriza el trabajo de estos equipos de salud, y pasa en otras áreas. Pero volvemos al mismo origen, la cuestión es económica. Acá hay que resolver esta crisis, hay que tomar medidas impostergables, inaplazables, y hay que empezar por dejar de lado al populismo, a las propuestas populistas, a los que vienen de antes y a los nuevos que dicen que con un pase mágico esto se resuelve. Yo creo que no es así, y bueno, esto que ha salido hoy en un diario de circulación local, que sirva para que se haga lo que se tiene que hacer, por lo menos resolver uno de los aspectos que debe tener como problema el PAMI, que designar un abogado que se haga cargo de las causas judiciales, no solamente para defender los intereses del PAMI. Se aplican multas procesales, esas multas procesales es plata y que termina pagando en definitiva el Estado, innecesariamente, si se cumplen las cosas en tiempo y forma, en este caso una sentencia precautoria o una sentencia definitiva. Esperemos que esto sirva para que rápidamente se cubra ese cargo y bueno, no solamente se defiendan los intereses del PAMI, sino que también cuando el PAMI es condenado a cumplir una prestación, bueno, esté un abogado que contribuya, que coadyuve, como ha venido siendo siempre, para que esas medidas se cumplan y las personas, el jubilado y pensionado que tiene que ir a la justicia, logre, bueno, concretar lo que quiere, que es acceder a un derecho a la salud. Qué lástima, ¿no?, que en los últimos meses, para ser más exacto, desde el mes de agosto del año pasado a la fecha, en el gobierno nacional se han nombrado cerca de 60.000 nuevos trabajadores. Qué lástima que se olvidaron del PAMI de San Juan. ¿O será que en la provincia de San Juan no hay ningún abogado camporista para que puedan nombrar y que esta institución en la provincia funcione con normalidad? 60.000 nuevos empleados en menos de un año o en un año, y la verdad que nos falta un abogado para evitar la muerte de nuestros afiliados. Esto es realmente muy triste, ¿no? Muy triste. Muy triste, realmente. Marcelo, te llevo al plano netamente electoral, ya estamos en campaña, al plano nacional. Bueno, en las últimas horas Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, estuvo en Córdoba. Dicen que va a hacer 5 visitas a la provincia mediterránea. ¿Tenés conocimiento de que visite nuestra provincia nuevamente? Estoy convencido que va a venir, estoy seguro, eso va a ocurrir, lo que no conozco con precisión es la fecha. Pero sí, vamos a contar con la visita de la candidata a presidenta, del candidato a vicepresidente. Esperemos que también, y confío que así sea, venga quien será ministro de Economía, porque hay que comenzar a desmantelar ficciones que se han instalado en las PASO, y hay que hacerlo de una manera comprensible, pero con la sociedad que está sufriendo. Esto que estamos hablando que pasa a los jubilados y pensionados, bueno, ¿cuántas veces se ha dicho que la prioridad son nuestros ancianos y nuestros niños, y en la práctica son los más castigados? Entonces, bueno, tiene que haber un cambio muy radical en la economía argentina, en la política argentina, para resolver estos problemas, y creo que Bullrich tiene lo que se necesita este país: garantía de gobernabilidad, no solamente porque ella es una persona con la determinación
de hacer ese cambio radical, sino porque va a tener todo un equipo para lograr esa gobernabilidad. Legisladores nacionales, provinciales, gobernadores, intendentes. Seguramente este domingo se gana en Santa Fe, luego se va a ganar en Mendoza, ya se ganó en San Juan, y tiene además dos cuestiones que me parece que es claro, que no está en duda. Es una persona emocionalmente equilibrada, que puede estar en condiciones de gobernar el país sin llevarnos al precipicio por algunos desequilibrios personales que pueden tener otros candidatos, que gritan, que insultan, que faltan el respeto, y es una persona honrada, a diferencia del otro candidato que no lo puede decir, que una persona que la sociedad tiene visto como un personaje muy vinculado a la corrupción. Entonces, en ese marco, yo creo que Patricia va a generar esa mayoría que el país necesita para sacarnos adelante. Además porque, bueno, quien es responsable de esta destrucción no puede ser el antídoto a toda esta enfermedad. Y después porque el otro candidato claramente empieza a recular en sus eslóganes. Ya la casta no es toda la dirigencia política, ya hay una casta selectiva, ya los sindicalistas, los gordos de la CGT, Barrio Nuevo, Martínez, Pablo Moyano, ya no son casta, ya son personas honorables que tienen derecho a quedarse 30, 40, 50 años en su sindicato y que son los responsables que no quieren que cambie la Argentina porque ellos les va bien así con esta Argentina, y porque ya, bueno, la dolarización ya no va a ser inmediata, sino que hay que esperar el segundo mandato de este candidato. Es una cuestión de fe, no es una cuestión racional, depende del boom de confianza que pueda generar este candidato. Dicho sea de paso, el 14 de noviembre todos los valores de la economía se cayeron porque los mercados, que no es solamente un operador financiero, sino que la gente se asustó por ese tercio donde el que primero salió fue Milei. Entonces, bueno, creo que la gente va a votar un cambio radical, pero en manos de una persona que está aferrada a los principios constitucionales y republicanos de la Argentina, que es honesta, que es responsable, que es equilibrada, que no le falta el respeto a la gente, pero que está decidida a terminar con estas desgracias que padece la Argentina en mucho tiempo. Adelante, Daniel. Sí, la última, ¿no? Con esto que implica, ¿cómo se está trabajando en la provincia de San Juan para llevar adelante, ¿no?, esta campaña que se inició hace un par de días? En Juntos por el Cambio, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros hemos pasado en estos meses con 3 elecciones, que han sido muy distintas una con la otra. El 14 de mayo lo que hemos visto es un voto de confirmación en términos generales a los oficialismos municipales. De los 19 departamentos, 16 ganaron los oficialismos. De los otros 3 departamentos, en Capital ya se venía a venir el cambio, que iba a ser intendenta Susana Laciar o Rodolfo Colombo, terminó siendo Susana Laciar. En 9 de julio fue el único departamento donde funcionó la ley de lema, la candidata más votada no terminó siendo electa, y el único lugar donde sorprendió y que hubo un cambio profundo ha sido en Sarmiento. Pero en términos generales ha habido una confirmación de los oficialismos. El 2 de julio creo que la gente votó con un criterio muy republicano a la persona, al actual gobernador, que no entendió lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia, se lo hizo entender la gente en las urnas, y tampoco quiso ir al pasado, a volver al pasado, y votó masivamente la fórmula de Orrego y Martín, abriendo un nuevo tiempo en la Argentina, en San Juan, perdón. Y luego el 13 de agosto, bueno, se ve reflejado la crisis nacional, donde hay una elección de tercios, donde un tercio está aferrado al populismo económico de Sergio Massa, Cristina Fernández, Alberto Fernández, y los otros 2 tercios quieren un cambio en la Argentina. La diferencia está en que uno creemos que ese cambio debe ser dentro de la democracia republicana, del Estado de Derecho, y el otro considera que hay que seguir con el populismo para cambiar las cuestiones económicas, y eso en sí es una trampa, porque el populismo nunca puede resolver los problemas económicos que tiene Argentina, sino que los agravan, porque no garantizan esa gobernabilidad, porque no garantizan las instituciones democráticas y republicanas para que podamos resolver nuestros problemas
y dejando atrás este periodo de desgracia que hemos tenido en estos 20 años. Entonces, bueno, bajo este análisis que yo hago, creo que nosotros estamos saliendo ya, vamos a salir con mucha firmeza a buscar al sanjuanino, a decirle que entendemos ese dolor, ese sufrimiento, esa bronca, porque nosotros la padecemos, y la hemos padecido en conjunto, porque mucha de esa gente ha votado el 2 de julio a Eusebio Martín, y no podemos permitir que se frustre ese sueño de 20 años de tener esta nueva gestión, y hay que dotarle de poder político con el voto, con legisladores nacionales como Achén, Montaña, como Picón, Cornejo, para que San Juan, en la etapa que viene, que para ponerle fin a este populismo hay que tomar medidas para salir. Hoy estamos viviendo un ajuste feroz del gobierno sin sentido, pero lo que viene tiene que tener sentido, y para eso San Juan debe tener estos legisladores para, en esa discusión nacional de lo que se viene, de una nueva economía, la provincia no se convierta en una provincia inviable, Marcelo, por falta de recursos nacionales. Marcelo, te voy a, para finalizar, que hagamos un muy breve análisis. A ver, señor operador, ¿me podría pasar las declaraciones del presidente? No me cortes, Marcelo, por favor. Bueno, estamos tratando de... ¿escuchaste las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las últimas horas? No lo he escuchado en el día de hoy, no lo he escuchado. Bueno, te vas a quedar sorprendido cuando lo escuche. Cada vez sorprende más, sinceramente. Sorprende. Bueno, ya no sorprende más nada este hombre que de alguna forma trabaja como presidente de la República Argentina, que se va a ir de viaje, va a estar todo prácticamente el mes de septiembre visitando. Ahí está, escuchemos. Una catástrofe que fue una pandemia que alteró la salud mental de todos y a todos nos puso en alerta y a todos nos ha sensibilizado mucho más. Todos sentimos que el riesgo se ha potenciado y que nuestra inseguridad es mucho más alta. Por eso también se dan los fenómenos que se dan. Por eso algunos creen que la culpa la tienen los africanos que emigran a Europa, o la culpa la tienen algún sector social, y por eso vuelve a renacer el nazismo, y por eso vuelve a renacer políticas negacionistas. ¿Por qué? Porque aprovechan de la inseguridad de todos ustedes para hacerles creer que detrás de esas políticas hay en verdad un acto de protección a ustedes. Aprovechan ese momento de alteración psicológica que vive el mundo. No pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo. Bueno, ¿entendiste algo? Pero la culpa la tiene la pandemia. Ahora sí insisten con lo mismo. Si mal no recuerdo, él fue presidente de la Nación en los últimos 4 años, ¿no? Y eso que habla de la inseguridad, la estamos viendo ahora, con este caso que estamos hablando justamente con estas personas en el PAMI, en la provincia de San Juan, que no tienen un representante legal y que ante las presentaciones hasta los tienen que multar. Pasa con la seguridad justamente de la protección de los bienes de las personas, de la vida de las personas. Vimos cómo mataron en Capital Federal con un puntazo a un ingeniero de 42 años. Y todos estos hechos que vienen pasando simultáneamente de inseguridad en la República Argentina. Pregunto, ¿no? ¿El gobierno no tiene una responsabilidad ante toda esta inseguridad que habla el presidente y que dice que no solamente es en la Argentina, en el mundo, y que la culpa la tiene la pandemia? ¿Ellos no tienen ninguna responsabilidad ante esto? ¿Qué opinas, Marcelo? Me apena decirlo, pero uno lo escucha al presidente y se le viene a la memoria los panelistas del sketch Hablemos sin saber. Exactamente. Claro, sí. Es más, yo creo que él tuvo COVID, que el COVID le ha dejado residuos en la parte neurológica, es decir, en la parte... porque, a ver, mezcla todo con todo, los inmigrantes del África, hechos que
lo vimos en el año 2016, 2017 y hasta el 2018. Marcelo, mezcla absolutamente todo, es un revuelto gramado, una ensalada total, ¿no, Marcelo? Sí, es muy penoso que hemos terminado con una persona que en el 2019 casi sacó el 50% de los votos, termine con este nivel de descreimiento y a ver, desprecio que tiene gran parte de los argentinos con un presidente de la nación. Es un gran responsable de todo lo que está sucediendo en la Argentina. Y después, Marcelo, ¿escuchaste a Alberto? Se emocionó Carlos Melconian en las últimas horas. ¿Lo escuchaste? Lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Es más que entendible. Esa emocionalidad creo que estamos mucho porque queremos, en definitiva, encauzar a la Argentina por el camino del progreso, la prosperidad, el bienestar. Y bueno, esperemos que la sociedad nos acompañe en estas elecciones y evitar, bueno, que nuevamente, como en otros pasajes de nuestra historia, hagamos un salto al vacío después del cual nos vamos a arrepentir. ¿Te cierra el bimonetarismo que plantea Carlos Melconian y su equipo económico? Totalmente, totalmente. Es una realidad que hay que darle un marco legal y que va a ser uno de los instrumentos para ir recuperando la confianza en nuestra moneda y tener algo que es lo más soberano que puede tener un país, una moneda. Nosotros no podemos depender de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, estamos recontra mal, pero tenemos que como sociedad pensar en todos los que construyeron esta Argentina. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, Sarmiento, que nunca se lo hubiese imaginado esto que se está planteando en Argentina. Vos fijate, y con esto, si me dispensan, para ir terminando, hubo una discusión entre Sarmiento y Alberdi, las famosas cartas quillotanas. En parte de esa discusión, como Alberdi era un liberal a ultranza, él consideraba un liberal en lo político, pero también en lo económico, lo que hoy podemos llamar un neoliberal o como alguien se presenta como anarcocapitalista. Él decía que la educación no era una obligación, sino un derecho, que estudiara y que quisiera estudiar, que el Estado no debiera estar en el tema. Y Sarmiento le decía que no, que la educación era una obligación de los ciudadanos y era el pilar de la construcción de nuestra nacionalidad. Exactamente. En esa discusión se impone Sarmiento, y los mejores días de esta Argentina ha sido a partir de la presidencia de Sarmiento y la constitución del sistema educativo como un pilar de la construcción de la conformación del Estado-Nación, efectivamente. Efectivamente. Domingo Faustino Sarmiento, sanjuanino, maestro, presidente y un liberal a ultranza, ¿no? Unitario también. Digamos las cosas como son, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, hay que entrar a discutir esta historia argentina, pero nos va a llevar muchos programas. Sí. Exactamente. Marcelo, te damos las gracias, ¿no?, por tu tiempo, por tu atención, por estos minutos que has dispensado para estar, como siempre, predispuesto para hablar con los cronistas. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia. Gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana.